Sean bienvenidos jóvenes a esta primera sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR. Clase virtual del día viernes 8 de mayo del 2020, 7:20 de la mañana para comenzar. Y en esta primera sesión pues vamos a trabajar un poquito. En realidad vamos a hacer que ustedes trabajen un poquito. El otro día, en la sesión del día martes, habíamos pedido de que ustedes investiguen, que ustedes puedan ir viendo cuáles son los tipos de organigramas, ¿no? Organigramas, que investiguen organigramas lineales, organigramas funcionales, organigramas militares, lineal militar, funcional y de línea extra, ¿no? Entonces, antes de darles trabajito a ustedes, antes de pedirles que hagan una actividad que va a ser un poco dinámica hoy día, quiero mostrar un poco el tema de la departamentalización. Ya había mandado a la plataforma una diapositiva que no sé si la vieron, espero que sí. Si no, pues van a tener que un poco basarse en lo que yo expliqué hoy día para que hagan la actividad. Estoy abriendo un ratito la diapositiva. Amaneció frío, ¿no? Está para dormir, dicen. No, la mayoría que está sin su cama debe estar echado. Lo siento mucho, se van a levantar ahorita. Así que los que están ahorita ya listos para esta clase, pues deben estar con un cuaderno y un lápiz o lapicero para anotar lo que yo les voy a decir. Ok, perfecto. Vamos a compensar entonces. Pueden anotar ahí en su cuaderno que se llama departamentalización organizacional, ¿ya? En esta parte de departamentalización organizacional vamos a aprender un poco a organizar los niveles jerárquicos en tipos de organigramas, ¿ya? En esta parte yo generalmente lo enseño tanto en Administración 1 como en Administración 2, los tipos de organigramas, porque es muy importante que sepan establecer cada nivel jerárquico de una forma correcta, ¿no? Cuando ustedes le hablan de departamentalización organizacional, están hablando de una parte de la administración que se llama organización y métodos. Esto viene de hace más de 20 años atrás, cuando se creó por primera vez un departamento dentro de las empresas que se llama el departamento de OIM. Y en este departamento se debe encargar, dice, de preparar, de establecer y de organizar, ¿no?, todos los cargos en una estructura que sea de fácil funcionamiento, ¿no? Entonces, este departamento de organización y métodos, organización de OIM, debe existir dentro de las empresas como un cargo más, y que en este cargo, ¿no?, se debe contratar a un profesional que permita generar ese tipo de actividades y establecer estos niveles jerárquicos, ¿no? Entonces, en el departamento de OIM también se trabaja no solamente los organigramas, también se trabajan los manuales administrativos, que
¿Qué son los manuales administrativos? Los manuales administrativos generalmente son los manuales de funciones, los manuales de procedimientos. Tenemos aquí los manuales de organización, manuales de política, manuales de... por ahí de repente aparecen también... Bueno, ahorita no se me vienen mucho los tipos de manuales, porque eso no lo vamos a ver todavía hoy día. Pero en realidad un manual de función, por ejemplo, es un documento donde la empresa lo elabora estableciendo, dependiendo del cargo en el cual se está creando, quiénes son sus autoridades, quiénes son sus dependientes, cuáles son los objetivos del cargo y generalmente cuáles son las acciones o, en este caso, las actividades que va a desempeñar una persona en el cargo que se lo está contratando, ¿no? ¿Alguna vez han recibido un manual de funciones, jóvenes? ¿Alguna vez han trabajado en algún lugar? ¿Pueden comentarme un poco esa experiencia? Humberto, ¿tú has alguna vez? Disculpe, Licen, ¿cambió de diapositiva o sigue en la presentación? Estoy con esta presentación que se llama Departamentalización Organizacional. Esta es una que yo tengo en el sitio web, en la plataforma. Les he puesto, no sé si esta o otra, pero debe ser similar. ¿Ya? Te decía, Remberto, buen día, si alguna vez usted ha trabajado en alguna empresa y le llegaron con un manual de funciones en alguna actividad, en algún nivel jerárquico que le tocó desempeñar, ¿ha podido tener alguna vez esa experiencia? No sé si se relaciona, yo he trabajado en cooperativas y allá lo que hay en lugar del manual son los estatutos orgánicos donde indica qué es lo que debe y no debe hacer cada directivo según su función. Ah, ya, perfecto. Los estatutos, muy bueno por tu comentario, los estatutos forman parte de los manuales, ¿no? Toda empresa, y bien que lo mencione eso para que todos puedan anotar eso, ¿no? Toda empresa en el momento que se crea debe elaborar un estatuto o debe elaborar en este caso un documento, ¿no? Algunos le llaman testimonio, otros le llaman un contrato privado, etcétera, ¿no? Entonces, debe ser un documento donde se establezca cómo está iniciando la empresa, ¿no? Y en este estatuto, como usted lo nombró, Remberto, y gracias por el aporte, aquí se menciona, por ejemplo, las personas que son dueñas de la empresa, se menciona el capital con el cual la empresa está iniciando, es decir, en este caso un monto de dinero, y generalmente se menciona toda la estructura legal, ¿no? Puede ser el NIF, ¿no? Si es que va a aportar con un impuesto, aportando con impuestos, si va, por ejemplo, a tener un departamento legal, por ejemplo, ¿no? Y las personas que constantemente están, en este caso, en relación con los dueños de la empresa, ¿no? Que son sus trabajadores. Entonces, en este estatuto deben ustedes establecerlo y en algunas, en este caso, como usted mencionó, una cooperativa, en algunas cooperativas tienen otra forma de organización porque generalmente ellos elaboran el estatuto orgánico como el documento general de la empresa. En cambio, normalmente en las empresas privadas o en los negocios, en este caso, que comienzan con un capital pequeño, normalmente comienzan elaborando manuales de funciones, ¿no? Y obviamente mientras más van creciendo, llegan a crear este famoso estatuto. Pero en este procedimiento de organización de una empresa, generalmente deberíamos comenzar con un estatuto, ¿no?
y dentro del estatuto, o llamarle también manual organizacional, y dentro de ese manual organizacional está el estatuto de la empresa, ¿no? Entonces, si no tenemos esto, nosotros entramos en una organización informal, ¿no? Lo habíamos hablado el otro día, ¿no? ¿Qué es una organización formal y qué es una organización informal? Por lo tanto, al no contar con manuales, no contar con un estatuto, no contar con un organigrama, no contar con un manual de procedimientos, ¿no? La empresa se vuelve una organización informal. Entonces, es muy importante que ustedes tengan la visión de que mientras más organizada está la empresa, más formal nos encontramos. De nada nos sirve de que hayamos creado el estatuto, pero si nunca le entregamos a nuestro trabajador el manual de funciones de la empresa, entonces estamos en una organización informal. Si nunca le entregamos la misión y la visión a los trabajadores, estamos en una organización informal. Entonces, mientras más apliquemos estos manuales, esta forma de organización en la empresa adquiere una cultura organizacional, ¿sí? ¿Ya? Eso pueden anotarlo, por favor. Entonces, si yo tengo la capacidad de darle a mi trabajador todo este material que le estoy hablando, entonces la empresa crea una cultura. Que después eso se transmite en un proceso de dirección de liderazgo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero si no hay esto, no hay cultura. Todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo trabaja como quiere, todo el mundo desarrolla actividades como quiere. Entonces, entramos en una informalidad, ¿no? Entonces no hay una cultura organizacional. ¿Ok? Bien, entonces, dicho eso, cuando hablamos de departamentalización, el concepto de departamentalización habla de que la empresa debe utilizar mucho el principio de la división de trabajo, ¿no? Uno de los principios de Fayol, y que generalmente busca agrupar las funciones, ¿no?, de un cargo y ver cuáles son esos cargos similares y ponerlos en un departamento. Para desarrollar la departamentalización, como ustedes pueden ver aquí, dice que lo primero que hay que hacer es listar todas las funciones de la empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, determino, digamos, ¿no?, que en mi empresa van a haber 10 cargos y dentro de esos 10 cargos hay 2 que se relacionan mucho con el tema del manejo económico de la empresa, entonces lo vamos a poner dentro de la función financiera. Si mi empresa va a trabajar sobre actividades, van a haber cargos sobre producción, donde voy a contratar a 4 trabajadores que se van a encargar del proceso de producción, se van a encargar del almacenamiento, se van a encargar de no sé, del control de calidad del producto y toda esa cosa. Todo eso va a ser una función de producción. Entonces, por funciones debemos clasificar esos cargos y luego establecerles niveles, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá, una vez, como decía, ¿no?, el número 2 lo identificamos, lo clasificamos, luego los agrupamos y le ponemos orden jerárquico, y principalmente el número 4 dice aquí, asignar actividades. Cuando hablamos de asignar actividades, estamos diciendo cómo tiene que el trabajador, el empleado o el obrero desarrollar sus actividades desde el momento que llega a la empresa y empieza a trabajar. Y aquí es otra de las cosas que se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que llegan a su trabajo y no saben qué hacer. En los países asiáticos, por ejemplo, en el momento que ingresan a una fuente laboral, su trabajo, lo primero que ven ahí es la misión y la visión de la empresa. Y desde el momento que llegan a ingresar a su fuente laboral, tienen ellos las primeras actividades listas para desarrollar. Ellos saben qué hacer. Entonces, la empresa empieza a generar actividades de
procesos, ¿no? De orden, de dinámico. Entonces, si ustedes van a trabajar en una empresa y en esa empresa nadie les dice lo que tienen que hacer, si ustedes no leen el manual de funciones y ustedes dicen, ay, ahora no tengo nada que hacer, no sé qué voy a hacer, no hay nada que hacer. Entonces están entrando en una informalidad nuevamente, ¿no? Entonces es muy importante, si yo como trabajador recibo mi manual de funciones y no le genero actividades dentro de mi puesto laboral, estoy generando un proceso dinámico muy, muy bajo, y entonces no permite que la empresa genere, es decir, que la empresa se vuelva mucho más competitiva. Y aquí, pues bueno, hay que establecer las relaciones de autoridad y responsabilidad. Muchas veces hay trabajadores que se hacen amigos, por ejemplo, de los gerentes, de sus jefes, y normalmente llegan a un nivel donde hasta en el mismo trabajo, ¿no? Se tutean, en el mismo trabajo se paran comentando cosas que no vienen al caso dentro de la actividad de la empresa. Entonces, esto también genera un cierto malestar dentro de los departamentos de la organización, ¿no? Entonces, muchas veces aquí empiezan a verse cosas de favoritismo, ¿no? Entre los trabajadores que agarran una confianza en los cargos, y muchas veces también genera un poco de bulla. Yo le digo bulla, no le digo chisme, porque no me gusta decirlo mucho, entonces yo le digo bulla cuando el trabajador generalmente o constantemente el obrero, por ejemplo, está relacionándose mucho con el jefe. Entonces, por eso es que aquí es importante saber qué tipo de estructura tenemos, ¿no? Por eso fue que le dije el otro día, no van a hacer una estructura lineal, militar, una estructura funcional y una estructura de línea y esta. Existen organizaciones donde eso no importa, ¿no? Donde las personas vienen a trabajar, entran a trabajar, se tutean dentro de la empresa, no quieren que les digan licenciados, ingenieros, no quieren que les digan el gerente, ¿no? Es directamente el nombre. Porque, como les digo, en algunas empresas en el mundo han entrado en ese nivel de que su cultura va a ser de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es que algunas empresas luego chocan con otras que sí, digamos, mantienen una estructura bien rígida y que a la larga pueden perder muchas relaciones comerciales en ese sentido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo están las empresas hoy en el mundo? ¿Creen que cuál es la mejor estructura? ¿Creen que la estructura asiática es la mejor, donde normalmente mantienen una disciplina lineal militar allá? ¿O creen que la estructura funcional que, como les hablé el otro día, es de pedirse ayuda entre trabajadores? ¿O creen que la línea y staff es la mejor? ¿Pudieron leer eso, Ina? Sí, listen. ¿Cuál crees de las tres estructuras que es la mejor para ti en nuestro país? Yo creo que la funcional, la que puedes pedir ayuda entre trabajadores. Ya. ¿Cómo podría trabajar una empresa bajo esa estructura? ¿Cómo la ves? ¿Cómo Supongamos que abres, puedo decir? Pongamos que abres un restaurante, ¿no? Sigamos con el tema de los negocios pequeños, porque a veces se entienden mejor así. Abres un restaurante y vas a tener 50 trabajadores en ese restaurante y quieres hacer una estructura funcional. ¿Cómo la verías? ¿Cómo trabajaría? Si es funcional la empresa. Ay, no sé.
Lo puedes dividir entre sala y cocina. Hay, lo Hola. que yo siempre veía es programas de restaurante, siempre hay alguien que es jefe de sala y alguien que es jefe de cocina. Ya. Y, y dentro de las actividades, si es funcional, Kat, usted es la gerente del restaurante, ¿qué les diría a sus trabajadores para que mantengan una línea organizacional funcional? A ver, ¿cómo usted lo manejaría? Nosotros, supóngase que nosotros somos sus trabajadores de su restaurante. ¿Qué mecanismo de comunicación mantendría dentro de su empresa, dentro de su restaurante? Si es funcional, Kat. Listen, puede ser la área de atención al cliente. Ya. Si es funcional, ¿cómo el área de atención al cliente sería funcional dentro de un restaurante? Como mesera, Ya. ¿Qué haría el mesero para que sea funcional la estructura? ofrecerle el manual que hay en el restaurante, ¿no? Ya, eso es lo primero. Le damos el manual, pero ¿qué haríamos para que sea funcional? Dentro de ese manual, ¿qué actividades tendríamos que ponerle para que sea funcional el cargo? En un mesero, normalmente, ¿qué actividades desarrolla un mesero? Va y Hacer trae el la comida. pedido y el traer la comida. Lleva los alimentos a la mesa, se encarga de la limpieza, ¿no? Debe tener un uniforme, estar siempre con un uniforme bien identificado por la empresa. Tal vez hará algunos mandados, ¿no? Llevando o comprando algunos alimentos o algunas cosas esenciales para el restaurante, pero todo eso está dentro de lo que es el cargo del mesero. Pero para que sea funcional yo tendría que ponerle dentro de ese cargo una actividad o una función que no sea de su responsabilidad de él. ¿Cuál sería? Por ejemplo, que se encargue de la caja, ¿no? Que se encargue de las cobranzas, en este caso, cuando esté abierto el restaurante, por ejemplo. ¿Es su función un mesero encargarse de la caja? No, No, no es cierto. Pero nosotros dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra estructura, vamos a contratar siempre un mesero que por lo menos tenga conocimientos básicos, por ejemplo, en contabilidad, o que tenga conocimientos básicos en algún curso sobre algún cajero. Si llegamos a contratar un tipo de estas personas, entonces por ahí de repente nuestra cajera se nos enferma, se falta por algún accidente o alguna eventualidad que tenga, entonces podríamos agarrar confianza con este cajero, con este mesero, y pedirle que se encargue, deje de hacer sus funciones ese día y se vaya a trabajar en el área de caja y que se encargue de la cobranza del restaurante. Ahí estamos hablando de una estructura funcional, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, digamos. La mayoría de las empresas que son pequeñas comienzan como una estructura funcional, porque todos hacen de todo, ¿no? Pero la idea es empezar a separarnos de la funcional, ya sea irnos hacia el nivel militar, que sea rígida la empresa, en este caso, establecer, digamos, ¿no? Una estructura que se mantenga el respeto o el orden, o nos vamos a la otra estructura que es línea y staff, donde van a haber asesores, donde van a haber gerentes, donde van a haber comités, que esta estructura va a permitir
sacar a los mejores elementos de las empresas y ponerlos en esos cargos de asesoría y de comités. Entonces, eso es lo importante que yo quiero que ustedes entiendan de esta área de la organización. Normalmente cuando yo les pregunto, y cuando ya están por terminar la carrera y les digo, ¿cómo es la estructura de la empresa? ¿Es lineal, funcional, militar? Y nadie me responde. No les enseñan esta parte. Y esto es algo fundamental dentro del proceso de la organización. ¿Cuáles son esos tipos de estructura? ¿No? Hay otros tipos de estructuras, por si acaso. Yo estoy mencionando solamente 3, pero existen otros que se han creado recientemente. No sé si alguien pudo investigar. ¿Tiene alguien ese dato? ¿Nadie? Bueno, vamos rapidito con esto para hacer nuestra actividad en la segunda sesión. Entonces, una departamentalización funcional, aquí acabamos de explicarla ya, ¿no? Entonces, eso es aquel cargo jerárquico donde normalmente dentro de sus actividades que va a desempeñar en la empresa, su función puede estar distribuida en otras áreas que permitirá el apoyo, ¿no?, al cargo más alto, ¿no es cierto? Ya lo explicamos en el caso del mesero con el departamento de caja, por ejemplo, ¿no? Departamentalización por producto. En este tipo de departamentalización, nosotros acá establecemos una estructura, por ejemplo, para tipos de productos. Si yo quiero hacer un organigrama donde yo vendo variedad de productos, entonces podría crear un organigrama de esta forma, donde, por ejemplo, la empresa que fabrica estos productos, dentro de su nivel jerárquico, va a tener en el departamento de producción diferentes áreas para la fabricación de productos. Por ejemplo, aquí tenemos el área farmacéutica, que dentro del área farmacéutica vamos a tener, obviamente, productos, en este caso, de medicinales, ¿no? Puede ser, o dependiendo de qué es lo que estamos fabricando. Los productos químicos, por ejemplo, pueden ser aquellos productos que se venden como materia prima, y colorantes, por ejemplo, dice ahí, esto ya va más relacionado con dentro de la producción de los insumos o de los productos que estamos creando. Si hablamos de departamentalización geográfica o por territorios, el área de la empresa se clasifica según, en este caso, su zona geográfica, donde la mayoría de las empresas que son, en este caso, grandes, ustedes pueden ver aquí, podríamos tener sucursales, por ejemplo, a nivel local, sucursales a nivel nacional, inclusive sucursales a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, las aerolíneas que trabajan en todos los lugares en este caso de un país, en este caso de Bolivia, deberíamos crear una departamentalización por zona geográfica, donde sepamos cuántas ventas regionales tenemos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hablamos de ventas regionales, el Bajío, zona sudeste, zona norte. Entonces, en el caso de una aerolínea, por ejemplo, vamos a tener las ventas regionales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, PAN, ¿no? Entonces, y dentro de esa región, dentro de ese departamento, va a haber una estructura un poco más pequeña, pero que va a ser muy importante para la organización de la empresa. Luego tenemos la departamentalización por clientes. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a traer productos para las diferentes edades del ser humano, podría crear un departamento, un organigrama, mejor dicho, que tenga sectores exclusivamente especializados o diferentes para cada área, ¿no? En este caso, podríamos separar, por ejemplo, en una empresa, si es de, digamos, de diferentes edades, podríamos separar ropa de niños, ropa de adultos,
o ropa de damas, ropa de caballeros, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, si es un hipermaxi, un restaurante, un supermercado, por ejemplo, podríamos separar por sectores, ¿no? Sector limpieza, sector panadería, ¿no? Sector carnes, ¿no? Son por sectores de tipo de cliente, ¿no? Departamentalización por proceso o equipo. Este es otro tipo de departamentalización. Aquí ustedes lo que van a hacer es clasificar los niveles jerárquicos. Si es que yo, digamos, voy a fabricar un producto, tengo que tener claro cómo es el proceso de la fabricación de ese producto, ¿no? Cuántos procesos intervienen para el producto terminado. Entonces aquí yo voy a agarrar y voy a establecer, en este caso, 4 o 5 procesos que van a formar parte del departamento, en este caso de producción. Pero obviamente no solamente hablemos del departamento de producción, podríamos hablar del proceso de ventas también. En mi área de ventas, ¿cuántos procesos tienen que pasar hasta que el producto sea entregado al cliente o al consumidor final, ¿no? Entonces, aquí debemos nosotros tomar en cuenta eso, ¿no? El departamento por secuencia. Acá, por ejemplo, se habla mucho aquí intervienen mucho las empresas de seguridad, por ejemplo, ¿no? O incluso las empresas de producción que no paran durante las 24 horas y que normalmente tienen que clasificarlas por turnos, ¿no? Entonces, eso se llama departamentalización por secuencia. Y aquí entran mucho las empresas, por ejemplo, de aquellos trabajadores que una semana trabajan de 7 a 3 de la mañana, otras la próxima semana entran en el turno de 3 a 10 o 11 de la noche, y en la otra semana entran de 11 a 7 de la mañana, es decir, van rotando, ¿no? Cada turno. Entonces hay muchas empresas que trabajan así, que les permite a ellos tener funcionando la empresa las 24 horas. Luego tenemos la departamentalización mixta, que dentro de esta departamentalización, aquí ya obviamente tenemos combinados todos los departamentos, ¿no? Pueden existir una área exclusivamente como funcional, puede haber otra área que esté elaborada por procesos y puede haber otra área que esté clasificada por productos. Entonces el organigrama se va haciendo mucho más grande y intervienen todos los procesos mencionados anteriormente. Hay una más que es la departamentalización por proyectos, que en esta parte, por ejemplo, intervienen las cooperativas, ¿no? O también las empresas que ofrecen asesorías. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en una constructora, por ejemplo, voy a crear un departamento donde se encargue de todos los proyectos que se desarrollan dentro de él, ¿no? Si voy a trabajar en una cooperativa, por ejemplo, y voy a trabajar en el proyecto de por ejemplo, saneamiento de aguas, entonces dentro de esa empresa deben haber áreas exclusivamente clasificadas por cada proyecto. O tal vez en una cooperativa de agua voy a entrar al departamento de proyectos de alcantarillado, ¿no? Entonces ahí habrán diferentes tipos de cargos que uno va a ir a desempeñar, ¿no? Bien, entonces básicamente esos son los tipos de departamentos, y básicamente acá lo que aporta un poco más a esto son los instrumentos técnicos de la organización. Aquí hablamos de un conjunto de documentos legales y operativos, como les decía, ¿no? Si yo no tengo establecidos bien los cargos y no están debidamente documentados y firmados, y es algo que no les mencioné hace un momento, ¿no? Si yo creo un estatuto orgánico y ese estatuto orgánico no está avalado legalmente, no sirve de nada. Es decir, para que esté avalado legalmente, debo yo ir, por ejemplo, ante un notario de fe pública y hacerlo validar esas firmas
para ese documento, ¿no? Y tiene que quedar legalmente, en este caso, establecido, ¿no? Y eso lo hace un notario de fe pública. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los instrumentos de organización, ¿no? Fíjense que aquí dice, los instrumentos son, esta es una pregunta de examen por si acaso. Tenemos un proyecto o plan de negocios, tenemos estatutos, ahí está lo que decía su compañero Renberto, que a él le mostraron los estatutos. Tenemos la estructura orgánica, que en este caso es los niveles jerárquicos, y luego tenemos el organigrama, tenemos los manuales administrativos, los reglamentos internos. O sea, dentro de los manuales administrativos, por si acaso, tenemos reglamento interno, tenemos el manual de organización y funciones, tenemos el manual de procedimiento administrativo y otros que la empresa considere necesarios, como por ejemplo manual de políticas, como les dije, manual de, en este caso, de un procedimiento específico, ¿no? Puede ser. Entonces, va a depender mucho del documento que queramos crear y que se vea considerado. Bien, acá tenemos la administración pública, que esto lo podemos ver en la siguiente sesión. ¿Ok? Bien, tengo menos de un minuto. Enseguida les voy a dar 5 minutitos, por favor, mientras preparo la parte práctica, para que ustedes se tomen un respiro y volvemos a hacer este ejercicio que vamos a hacer en vivo. ¿Ya? Nos vemos enseguida. En 5 minutos les mando la invitación.